La lluvia golpeaba con furia las ventanas del edificio corporativo mientras Patricia Mendoza firmaba el último documento del día. A sus 52 años, había construido un imperio textil desde cero, pero el éxito había llegado con un precio que nunca imaginó pagar. Hacía exactamente un año que su hijo Mateo había muerto en un accidente automovilístico, y desde entonces, cada logro profesional se sentía como ceniza en su boca. Durante 12 meses, Patricia había evitado visitar el apartamento de Mateo. Las llaves colgaban de su llavero como un peso muerto, recordándole constantemente lo que había perdido. Pero esa tarde de noviembre, mientras la ciudad se sumergía en la oscuridad temprana del otoño, algo dentro de ella se quebró. Necesitaba sentirse cerca de él, aunque fuera por última vez. Antes de vender la propiedad, el apartamento estaba en el tercer piso de un edificio antiguo en el barrio bohemio de la ciudad, un lugar que Patricia siempre había considerado demasiado modesto para su hijo. Mateo había insistido en vivir allí después de graduarse, rechazando el lujoso penthouse que ella había querido comprarle. Necesito encontrar mi propio camino, mamá, le había dicho. Esas palabras ahora resonaban como profecías no comprendidas. La puerta crujió al abrirse, liberando un aroma cerrado mezclado con algo más, algo que Patricia no podía identificar. Polvo bailaba en los rayos de luz que se filtraban por las cortinas. Todo estaba exactamente como lo había dejado la policía, libros apilados en la mesa, una taza de café a medio terminar en la cocina, la vida de Mateo congelada en el tiempo. Patricia caminó despacio por la sala, sus dedos acariciando los objetos que su hijo había tocado. Se detuvo frente a una fotografía enmarcada, Mateo sonriendo junto a una niña pequeña de unos 4 años. Patricia frunció el ceño. No reconocía a la niña, ni recordaba haber visto esa foto antes. La pequeña tenía los mismos ojos castaños de Mateo y su misma sonrisa traviesa. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso Mateo había tenido una hija? Era imposible. Él le habría contado algo así, ¿verdad? Pero incluso mientras ese pensamiento cruzaba su mente, Patricia recordó todas las conversaciones que nunca tuvieron, todas las veces que ella había estado demasiado ocupada para escuchar realmente a su hijo. Siguió explorando el apartamento con una urgencia renovada. En el dormitorio, encontró más fotografías escondidas en un cajón. Mateo con la misma niña en el parque, soplando velas de cumpleaños, construyendo castillos de arena en la playa. Y en todas ellas, una mujer joven de cabello oscuro y mirada suave aparecía junto a ellos. No era solo una niña cualquiera, era su nieta. Las manos de Patricia temblaban mientras seguía revisando. Encontró cartas, recibos de pagos médicos a nombre de Sofía Mendoza Reyes, informes escolares, dibujos infantiles firmados con una letra temblorosa, para papá, con amor. Cada descubrimiento era como una puñalada. Su hijo había sido padre y ella nunca lo supo. Un sobre cerrado llamó su atención. Tenía su nombre escrito con la letra de Mateo. Con dedos temblorosos, lo abrió. Mamá, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado. Hay tantas cosas que debí contarte y nunca tuve el valor. Hace 5 años conocí a Lucía. Nos enamoramos, pero ella estaba muy enferma. Cuando nació Sofía, Lucía solo vivió lo suficiente para verla sonreír por primera vez. Me convertí en padre soltero esa misma semana. Patricia tuvo que detenerse, las lágrimas nublaban su visión. Continuó leyendo. Nunca te lo dije porque tenía miedo. Miedo de que pensaras que había arruinado mi vida. Miedo de que quisieras controlar todo, como siempre lo haces con tu empresa. Pero principalmente, tenía miedo de no ser suficiente. Tú eres esta mujer increíble, exitosa, que nunca falla. Y yo era solo un maestro de arte tratando de criar a una niña solo. No quería tu decepción. Pero mamá, necesito que sepas que Sofía es lo mejor que me ha pasado. Es brillante, divertida, y tiene un corazón enorme. Si estás leyendo esto, por favor, encuéntrala. Está con mi amiga Elena Ramírez. La dirección está al reverso. Por favor, cuídala. Enséñale las cosas buenas que tú me enseñaste, tu fortaleza, tu determinación. Pero también enséñale las cosas que yo aprendí demasiado tarde, que el amor es más importante que el éxito, que estar presente vale más que cualquier regalo caro. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Perdóname por no ser lo suficientemente valiente para compartir esto contigo. Patricia sollozaba ahora sin control. Su hijo había cargado solo con una responsabilidad tan grande, sintiendo que no podía acudir a ella. ¿Qué clase de madre había sido para que su propio hijo le temiera así? Con manos temblorosas, dio vuelta al sobre. La dirección estaba a solo 15 minutos de distancia. Sin pensarlo 2 veces, Patricia salió del apartamento. La casa de Elena Ramírez era pequeña y acogedora, con un jardín delantero lleno de juguetes. Patricia tocó el timbre, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Una mujer de 30 y tantos años abrió la puerta. Su expresión cambió de curiosidad a shock al reconocerla. Señora Mendoza, susurró Elena. ¿Está aquí?, preguntó Patricia. ¿Está Sofía aquí? Elena sintió lentamente. Mateo me hizo prometerle que cuidaría de ella si algo le pasaba. He intentado contactarla tantas veces,
pero sus asistentes siempre dijeron que estaba demasiado ocupada. Patricia cerró los ojos. Por supuesto, había dado órdenes estrictas a su equipo de filtrar todas las llamadas después de la muerte de Mateo. No quería condolencias, no quería compasión, y en su dolor autoimpuesto, había ignorado a su propia nieta. ¿Puedo verla? Su voz se quebró. Elena la guió hacia adentro. En la sala, una niña de cabello castaño rizado estaba concentrada dibujando en el suelo. Levantó la vista cuando entraron, y Patricia sintió que el mundo se detenía. Era Mateo. Los mismos ojos, la misma expresión curiosa, la misma luz interior que su hijo había tenido. Sofía, dijo Elena suavemente, hay alguien que quiero que conozcas. La niña se puso de pie, limpiándose las manos en su vestido. Miró a Patricia con esos ojos que conocía tan bien. ¿Eres tú?, preguntó Sofía con voz pequeña. ¿Eres mi abuela? Patricia se arrodilló, sin importarle que su costoso traje de diseñador tocara el suelo. Sí, cariño, soy tu abuela. Elena me mostró fotos tuyas, dijo Sofía, dando un paso tímido hacia adelante. Dijo que eras importante y estabas muy ocupada. ¿Por eso no viniste cuando papá se fue al cielo? Cada palabra era como un cristal rompiéndose en el pecho de Patricia. Yo no sabía de ti. Pero eso no es excusa. Debí haber sabido. Debí haber estado más cerca de tu papá. Sofía inclinó la cabeza, estudiándola con una madurez impropia para sus 5 años. Papá decía que a veces los adultos se asustan. Dijo que tú te asustabas de estar cerca porque tu corazón se había roto cuando eras niña. Patricia se quedó sin aliento. Mateo le había contado eso a su hija. Mateo había entendido, incluso cuando ella nunca había admitido esa verdad en voz alta. Su propia madre había muerto cuando Patricia tenía 7 años, y había jurado nunca ser vulnerable de nuevo. Había construido murallas de éxito y trabajo para nunca sentir ese dolor otra vez, y al hacerlo, había alejado a su propio hijo. Tu papá era muy sabio, susurró Patricia, extendiendo sus brazos. ¿Crees que podrías darle un abrazo a tu abuela asustada? Sofía no dudó. Corrió hacia los brazos de Patricia, y cuando la niña la abrazó, algo dentro de Patricia se rompió y se sanó al mismo tiempo. Era como abrazar a Mateo de nuevo, pero también era algo nuevo, algo que le daba una segunda oportunidad que nunca pensó que merecería. Elena me cuida muy bien, dijo Sofía contra su hombro, pero a veces extraño tener una familia de verdad. ¿Tú también me extrañaste? Cada día de mi vida, respondió Patricia honestamente, incluso antes de saber que existías. Durante las siguientes horas, Patricia, Elena y Sofía hablaron. Patricia escuchó historias sobre su hijo que nunca conoció, como cantaba canciones tontas mientras preparaba el desayuno, como leía cuentos con voces diferentes hasta que Sofía se quedaba dormida, como la llevaba a museos cada domingo sin falta. Era un Mateo que Patricia había ayudado a criar pero nunca había conocido realmente. Elena explicó que había estado cuidando a Sofía desde el accidente, pero que legalmente no tenía ningún derecho. Los servicios sociales habían estado buscando a familiares, pero con Patricia inaccesible. Estaban considerando ponerla en el sistema de acogida. Eso no va a pasar, dijo Patricia con firmeza. Sofía es mi nieta, es mi familia. Pero cuando miró a Elena, vio el dolor en sus ojos. Esta mujer había amado a su hijo como un hermano y había cuidado a Sofía con dedicación durante un año completo. Elena, dijo Patricia cuidadosamente, ¿qué te parecería si encontramos una manera de hacer esto juntas? Sofía te necesita, y creo que yo también. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. ¿Lo dice en serio? Mi hijo me escribió que le enseñara a Sofía las cosas buenas que yo sabía, pero también las que él aprendió. Patricia tomó la mano de la niña. Creo que no puedo hacer eso sola. He pasado tanto tiempo construyendo un imperio que olvidé cómo construir una familia. Y así comenzó una nueva vida para las tres. Patricia no abandonó su empresa, pero sí aprendió a delegar, a confiar en otros. Los fines de semana ya no se pasaban en la oficina, sino en parques, museos, y en la cocina de Elena aprendiendo a hacer las galletas favoritas de Sofía. Sofía fue oficialmente adoptada por Patricia, pero Elena se convirtió en una especie de tía, madrina y mejor amiga, todo en uno. Juntas, crearon algo que ninguna de ellas había tenido completamente antes. Una familia imperfecta pero genuina. Patricia transformó el apartamento de Mateo en un memorial viviente. En lugar de venderlo, lo convirtió en un espacio de arte comunitario para niños, enseñándoles a pintar y crear, continuando el legado de su hijo. Sofía pasaba tardes allí, rodeada del espíritu de su padre. Una noche, mientras Patricia acostaba a Sofía en su nueva habitación en la casa que habían comprado las tres juntas, la niña le preguntó, abuela, ¿crees que papá está feliz en el cielo? Patricia pensó en la carta de Mateo, en todos los momentos perdidos, pero también en esta segunda oportunidad que la vida le había dado. Creo que tu papá está muy orgulloso, respondió, besando la frente de Sofía. Porque nos encontramos, y porque finalmente aprendí lo que él siempre supo, que el amor no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente. Y ahora estás presente, abuela, ahora y siempre, mi amor, ahora y siempre. Afuera, la lluvia había cesado, y por primera vez en un año, Patricia Mendoza durmió en paz,
sabiendo que aunque había perdido a su hijo, había ganado algo precioso, la oportunidad de amar sin miedo, de ser vulnerable, y de crear el tipo de familia que Mateo siempre había querido que tuviera. 3 vidas habían sido cambiadas para siempre por un secreto guardado, ahora revelado en el momento perfecto para sanar corazones rotos y construir nuevos comienzos.